Dios les bendiga a todos. Es una ocasión especial para poder encontrarnos en este tiempo y en este lugar bajo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Bienvenidos. Esto es Pacto de Gracia, el tiempo donde la misericordia de Dios toca nuestras vidas y las transforma, porque ese es el propósito por el cual fuimos llamados. Saludos a quienes están dentro y fuera de Guatemala, a quienes están llevando esta transmisión en Estados Unidos, en Nicaragua, con los hermanos que se han estado reportando. Que Dios los bendiga en todos los lugares. Hoy tenemos una palabra que Dios ha puesto para bendecirnos. Hemos trazado una serie a la que hemos denominado Cuando la esperanza vuelve. Sin embargo, hoy el Señor ponía esta palabra específicamente por la batalla que estamos librando en este momento. El título del tema es En tu mente hay victoria. Pero usted va a encontrar el contexto de este pasaje porque estamos llevando una batalla todos los días. Vivimos todos los días de nuestra vida en una constante batalla. Consciente o inconscientemente se están librando batallas en nuestro ser. Y nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Sin que nos demos cuenta, por ejemplo, nuestro cuerpo se mantiene en una constante batalla. Nuestro sistema inmunológico mantiene una actividad que probablemente no estamos conscientes de todas las veces que Dios ha ganado victorias en nuestro espíritu, por ejemplo, en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Esas batallas son constantes. Y en esta ilustración que poníamos en el inicio del desarrollo del tema, usted puede ver a Moisés en el relato bíblico que vamos a considerar, y están dos auxiliares ahí, dos hombres que Dios puso en particular para apoyarlo. Está sentado sobre una roca en particular. Quiero señalar esa roca porque va a ser trascendente con lo que hoy vamos a tratar. Hay un pasaje en la Escritura, en Sofonías capítulo 3 y versículo 16, que dice: en aquel tiempo se dirá, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Y volviendo a este relato bíblico en el que Moisés está siendo auxiliado con que le levantan sus manos porque pasaba algo en el campo de batalla mientras Moisés tenía las manos levantadas. Entonces, en el relato bíblico de Sofonías, el Señor está diciendo: no temas, que no se debiliten tus manos. Ese es un pasaje en la Escritura precioso. El Señor está anunciando después de eso, en el versículo 17, Jehová está en medio de ti, Él es poderoso, Él te salvará, se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Hemos escuchado esa escritura porque es hasta la música de un canto, o lo dije mal, es la letra a la que se le puso música en un canto o en muchos cantos. Pero observe que dice que Él está en medio de ti, es poderoso y te va a salvar. Ahora, si dice Él te salvará, es porque en ese momento la salvación no había sido todavía evidente, pero ya había una expresión para regocijarse y para que las manos no se debilitaran. Había una batalla entonces. Se gozará sobre ti con alegría, dice. ¿Cómo es posible que mientras la batalla está, Dios está hablando de gozarse y de alegría y de que calla de amor? Entonces, en medio de una lucha o de una prueba, Dios está tomando actitudes que nosotros las tenemos que conocer, como en este mismo momento está pasando a nivel mundial. El hombre o la humanidad como tal están llevando una batalla, no solo contra esta pandemia. El coronavirus ha entrado como una enfermedad que ha repartido incertidumbre, mucha gente alarmada, y es el momento que estamos viviendo. Creo que Dios envía una palabra específica para el momento en el que estamos o lo que nos vamos a enfrentar. Observe, Él se va a regocijar con cánticos. O sea, Dios canta entonces. Dios está en medio de nosotros y calla de amor. Son tiempos diferentes.
en un tiempo de batalla, o si lo puedo decir de esta manera, en un tiempo de batalla Dios tiene actitudes diferentes. Para poder ubicar el pasaje del que le hablaba, nos vamos a ir a Éxodo en el capítulo 17 y en el versículo 8. Se relata que Amalek, que fue uno de los primeros enemigos que Israel encontró al entrar a la tierra prometida y conquistarla, dice que Amalek peleó contra Israel en Refidim. Observe, en el versículo 9 dice, y Moisés dijo a Josué, escoge a algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Esa es la indicación que Moisés le está dando a su compañero, a su siervo en el trabajo, el hombre que le servía y que Dios había puesto, que era Josué. Pero lo manda a escoger hombres para salir a pelear, y observe que Moisés está previendo que al día siguiente él va a estar con la vara de Dios en su mano, precisamente en el monte. Versículo número 10. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ellos tres, Moisés, Aarón, que era su hermano, y Hur, subieron, dice, a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalek. Como las manos de Moisés se cansaban, dice el versículo 12, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Es importante que notemos que no hubo una interrupción en que sus manos estuvieran en alto, pero se cansaron. Partiendo de la primera línea del versículo 12, las manos de Moisés se cansaban, entonces tomaron la piedra y la pusieron debajo de él. Prácticamente lo sentaron sobre esa piedra. Esto está hablando de un tiempo de reposo mientras está en batalla. ¿Cómo puede alguien tener esa combinación entre batalla y reposo? Sencillamente cuando alguien reposa o sus pies fueron puestos en la roca que es Cristo, dice el salmista, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pero observe qué importante el que en medio de la batalla Dios estaba anunciando reposo, Dios estaba anunciando que el cansancio tenía que ser atendido precisamente. Versículo número 13, Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Mire la victoria tan preciosa. Entonces Jehová dijo a Moisés, escribe esto para que sea recordado en un libro y di a Josué que borraré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y luego Moisés edificó un altar al que puso por nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. Ese concepto de Jehová Nisi ha sido muy conocido porque equivale en la traducción a Jehová es mi bandera, Él es mi victoria, Él es mi estandarte. Y consideramos que ante la batalla mundial que está peleando la humanidad en este momento precisamente, contra el temor, contra la escasez, contra la enfermedad reflejada en este virus, la batalla es muy amplia. Cada quien está peleando en un campo que podría ser similar en muchos casos, pero hay campos muy distintos. Hay gente que ahora mismo está en casa y probablemente su batalla es la escasez económica. Probablemente la batalla se está librando por malas relaciones dentro del hogar, precisamente cuando nos mandan a estar en casa. Escuchaba esta historia y de verdad que parece bastante ilustrativa. A un hombre que salió en las noticias y en plena pelea con su esposa, el hombre ya no soporta estar en casa. Por lo tanto, se pone a pensar que la única forma de que
legalmente salga de su casa y quitarse de encima el fastidio que tenía con su esposa, era cometer un delito. Comete el delito y se lo llevan preso, pero para su sorpresa, el juez le dicta una condena porque lo encuentra culpable, pero la condena o el veredicto es culpable y tiene que cumplir esa sanción con un arresto domiciliario. O sea, en lugar de librarse y salir de el fastidio en el que él estaba en casa, para su sorpresa lo encierran en su propia casa. Esa es una batalla que se podría estar librando en este momento, pero hay diferentes escenarios para Moisés, para Aarón, para Josué, para Hur, que eran los líderes en ese momento. Fue enfrentarse a un enemigo voraz, a un enemigo que arrasaba y que invadía precisamente para desposeer al pueblo de Israel. Fue Amalek. Ahora, observe, dice en el versículo que usted leyó atrás, un poquito acá en el número 23, que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Si no tomamos cuidado, vamos a perder detalles acá que son muy importantes. En este momento, la batalla más profunda, independientemente de que sea familiar, económica, temor, inseguridad, lo que sea, la batalla más grande del hombre está en su mente. Y es de eso de lo que queremos platicar esta mañana. Porque podemos orar, podemos traer palabra y de hecho somos responsables de traer palabra de esperanza, palabra de consuelo. Es el momento de repartir la medicina, es el momento de hablar de las buenas noticias que Dios tiene a pesar de la crisis. Unos mensajes atrás, el Señor nos dio una palabra en el libro de Isaías. Usted recuerda, si vio este mensaje, si no, permítame compartírsela. Decía: tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los valles. Densas tinieblas, dice una versión, pero sobre ti será vista su luz, sobre ti nacerá su gloria. Esas son buenas noticias de parte de Dios. Pero déjeme centrarme en esto ahorita. La batalla más grande del hombre es en su mente. Las batallas quizás no las está librando frente al virus, solamente evitando el contaminarse y quedándose en casa, que es la indicación más delicada que habremos tenido para respetarla y seguirla al pie de la letra. Es tiempo de estar en casa, como decía ahí alguna publicidad o dentro de esta campaña de prevención y de cuidado, dice que el virus muere cuando no encuentra a nadie en la calle. Así que es el momento de quedarse en casa. Pero estando en casa, la batalla continúa en nuestra mente. Y algunas ideas que vamos a tomar hoy o pensamientos respecto al tema es que cuando creemos equivocadamente, siempre las batallas van a terminar perdidas. Y es de eso de lo que queremos trabajar hoy. ¿Qué fue lo que Moisés levantó en plena batalla? Levantó una vara y fue una lucha, no solo lo que se estaba dando en el campo de batalla con el pueblo, los guerreros que estaban al frente, sino la batalla más profunda fue fortalecerse en medio del tiempo que a él le tocó levantar la vara sostenida hacia el cielo, hacia Dios mismo, como una muestra de autoridad de Dios sobre el pueblo, pero se cansó. Se cansó, y es que las creencias que hoy tenemos regularmente están determinando cómo enfrentamos una batalla. Por ejemplo, mucha gente está propagando la idea de que Dios está enojado y está cobrando ahora su enojo con una pandemia. La Biblia habla de juicios, la Biblia habla de copas de la ira de Dios, pero la Biblia establece tiempos marcados para cada uno de esos procesos. Hasta las trompetas que han de sonar suenan en el tiempo que Dios determinó, y este tiempo en el que estamos ahora no lo podemos marcar como un tiempo de juicio. Si bien es cierto, el hombre está cosechando el fruto de lo que ha sembrado, y de Dios nadie se burla, dice la Biblia. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha.
Aún sigue el tiempo de misericordia, aún sigue el tiempo de esperanza, aún estamos en el tiempo en el que Dios está diciendo que la puerta está abierta, aún es el momento en el que Jesús dice, yo no vine a condenar al mundo, yo no vine a proclamar juicio, en otras palabras. Esto está en Juan 3:17. Jesús dice claramente, yo no vine a condenar al mundo. Entonces, pareciera que el mensaje ahora se distorsiona y eso equivoca lo que se cree o la forma en la que cada quien se ha acercado a Dios. Aparte de eso, la palabra diablo, porque el diablo es el adversario, es el enemigo, pero la palabra diablo equivale a un mentiroso. Y esa es su especialidad. Preparar y hacer creer mentiras, hacer creer el error. Fíjese que empezamos hablando hoy de que hay una batalla en tu mente, hay victoria también en tu mente. El título del tema hoy no lo vamos a perder de vista, pero esa batalla que Moisés empieza y da instrucciones y forma el equipo con el que va a salir a la batalla, se veía en algún momento amenazada precisamente por el cansancio, más que cualquier otra cosa, el cansancio. Ahora, si el diablo quiere distraerte en la batalla, las mentiras cansan al final de cuentas. Las mentiras lastiman y se vuelven no solo la ruta equivocada que alguien sigue, invierte tiempo, se desgasta en lo que espera, pero no es seguro lo que espera porque procede de una mentira. En una ocasión, Jesús se refirió a esto en cuanto al trabajo del diablo y dijo lo siguiente, está en Juan 8:44. Le dice a los que lo estaban escuchando que no le creyeron. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La pregunta es, ¿cuáles serán los deseos del diablo en este caso? Qué tremendo que a ellos les diga vuestro padre el diablo. Mire qué expresión más horrenda, ¿no? Él ha sido homicida desde el principio, dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y es el padre de mentira. No puedo dejar de marcar acá que el permanecer en la verdad es una batalla. El permanecer en la verdad tiene que ver con lo que se habla. Mire qué tremendo, porque dice, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla. Entonces, en la mente radican nuestros pensamientos y los pensamientos cobran cuerpo con las palabras. Las palabras que escuchamos, no todas son verdad. Jesús habló y dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Regularmente las mentiras van a traer espíritu y muerte. No precisamente espíritu de Dios, porque también hay espíritus de mentira. Pero este versículo lo tomamos ahorita para marcar una clasificación de pensamientos con los que batallamos regularmente todos los días. Una de las mentiras favoritas que el diablo va a utilizar es que Dios está enojado. Y si logra que esa mentira se crea, va a lograr también esclavizar, llevar a alguien a una prisión de temor y por consiguiente la derrota va a ser segura. Observe que creer no precisamente es creer en lo correcto. Se puede creer de manera incorrecta. Y el creer sí está asociado con la victoria que cada uno va a tener en este momento. Si el mundo está en crisis, si la iglesia entra en crisis, es porque el mundo logró meterse a través de las mentiras y probablemente no va a venir una mentira al descubierto. El diablo nunca va a decir, te voy a decir una mentira. Regularmente va a utilizar gente que hablaría verdad porque da un nivel de credibilidad a lo que se dice dependiendo de quién lo diga. Sin embargo, por la palabra de Dios, nosotros vamos a obtener esa clasificación. Hay una batalla precisamente en este momento en cada uno. Para el alma,
el alma se compone de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestra voluntad. Pero para el alma es más fácil creer la mentira, porque el alma está consciente del pecado. Y si el diablo le dice, Dios está enojado contigo, el diablo logra atar una verdad que es el pecado con una mentira que es el enojo de Dios. No me malentiendan, no estoy diciendo que Dios apruebe el pecado, pero de la misma manera, este ejemplo se ha escuchado ya muchas veces, de la misma manera que usted amaría al enfermo sin importar que tenga un cáncer, pero usted no ama su cáncer, usted haría cualquier cosa, pagaría lo que fuera porque ese cáncer desapareciera, pero no por eso usted diría, detesto el cáncer y junto con él a quien lo tiene. De la misma manera, Dios trabaja con el corazón del hombre y el pecado. El alma tiene un cúmulo de pensamientos que se han aprendido durante toda la vida y esa cantidad de pensamientos marcan regularmente cómo reaccionamos con nuestros errores. Si lo que nos enseñaron a pensar es que el enojo de Dios es tan profundo y no hay cómo aplacarlo, o que vas a pagar el enojo de Dios castigándote a ti mismo, es una manera de guardar mentira, pero porque el alma se maneja regularmente por sentimientos. Y si para el alma ya para este momento es más fácil ver todo lo que está en las noticias, ver la cantidad de muertos que a diario sube el número, se aumenta la cantidad de infectados a nivel mundial, la cantidad de decesos o muertes que se están reportando, el alma en sus emociones y en sus pensamientos es muy vulnerable para que una mentira de parte del diablo logre encontrar lugar. Fíjese que esto lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Juan 8:45 dice, en ese mismo pasaje en el que Jesús acaba de decir que el diablo es el padre de toda mentira y que no hay en él verdad, él hace el contraste y dice en el 45, pero a mí que digo la verdad, no me creéis. Entonces, ahora mismo usted escucha, mire, más palabra de lo que se había escuchado en toda la historia. Las redes están cargadas de prédicas, las redes están cargadas de versículos bíblicos, hay todo tipo de noticias, pero también hay palabra. Pero ya se dio cuenta lo fácil que es que alguien tome la parte negativa de lo que está pasando, y es muy poca la gente que agarra la verdad de Dios. Pero a mí, dice Jesús, que digo la verdad, ¿no me creéis? Precisamente por eso le digo que para el alma es más fácil creer las mentiras que creer la verdad. Otra razón es que la verdad de Dios opera regularmente por fe, mientras que la mentira del diablo se apoya casi siempre por lo visible. El reino de Dios es un reino que parte de lo invisible. Hebreos 11 dice que las cosas que vemos fueron hechas de las cosas que no vemos. En el lenguaje que Dios utiliza para traer las cosas del mundo invisible al mundo visible, a eso se le llama fe. Pero en una mentira el diablo no necesita obrar por fe. El temor regularmente se mueve por las cosas que se ven. Y las cosas que se ven, dice la Biblia, son temporales. El apóstol Pablo dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. Entonces, esto nos debe marcar en un momento como en el que estamos. El que Jesús diga, pero a mí que digo la verdad, no me creéis. Entonces, vamos a recordar algo que lo estudiamos en estos días también, en un tema anterior. Dios está por nosotros y no está contra nosotros. En este momento, para el que venga diciéndole Dios está enojado, está recibiendo una mentira, porque eso lo que va a provocar es que alguien no se acerque creyendo que ese enojo no hay cómo aplacarlo. Vienen tiempos de dolores. Jesús anunció que cuando estas cosas pasaran, era el principio de dolores, pero Él deja una esperanza para el que en Él ha creído. Jesús mismo dice, en el mundo tendréis aflicción, dice, pero no teman. O sea, cómo la aflicción va a traer temor, pero no teman. Y es que ese es el otro virus con el que incluso muchos predicadores
han estado compartiendo últimamente sobre cómo librarse del temor. Y es lo que más está consumiendo el ánimo y las fuerzas de la gente. Y esa palabra también la traemos nosotros hoy. Porque cuando el Señor viene, insiste, no teman, no teman, no teman, no teman. Hay algunos estudiosos que dicen que esa palabra aparece más de 365 veces en la Biblia, como que si para cada día Dios tiene un no teman, porque cada día va a haber un afán. Él mismo enseñó que cada día trae su propio afán, y el terminar el día afanado también tiene una respuesta en él para decir: vengan todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Entonces, Dios está por nosotros, Dios no está en contra de nosotros. Y puse 2 puntos ahí porque su amor perdura para siempre. Segundo, su compasión nunca deja de ser, dice la Biblia, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Para el que ha estudiado la palabra de Dios, sabe que estas 3 frases que usted ve acá a manera de ideas generadoras de bendición, estas 3 nacen de la palabra de Dios. El Salmo 118 dice que su amor perdura para siempre. El libro de Lamentaciones dice que su compasión nunca deja de ser. Ahí mismo en Lamentaciones dice que cada mañana sus misericordias son nuevas. Entonces, en medio de esta crisis, la mentira más grande que podría permanecer en una batalla en tu contra, en tu mente, es que Dios ya terminó su misericordia y ahora está enojado. No, la verdad de Dios es que Él está diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. Este es el tiempo con el que Dios está obrando. Ahora, cuando creemos correctamente la Biblia, a eso le llama fortalecerse en el Señor. Mire, las mentiras debilitan, la verdad de Dios fortalece. Entonces, ¿te has sentido cansado? ¿Te has sentido debilitado y sientes que esto no va a pasar? Probablemente es porque no has buscado verdades de Dios. La verdad de Dios no es un concepto. La verdad de Dios es una persona. Su nombre es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando tú encuentras las verdades de Dios, lo que encuentras es un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios que está buscando de tal manera al hombre, de tal manera lo está buscando, que se entregó por amor. Entonces, la verdad de Dios edifica, mientras que el temor debilita. Y en esta batalla, a la manera de Moisés, con la vara en alto, pero sus manos debilitándose, yo creo que es el momento en el que, para el que ha sentido que ya sus fuerzas se están acabando en medio del proceso y todavía se anuncia el que si esto se puede prolongar, estamos en cuarentena. Y cada vez que se tiene una noticia del gobierno, hay gente que se siente debilitada porque siente que va a tener que esperar más tiempo en casa, pero no debería ser para debilitarte. Deberías de saber que esas medidas se están tomando para resguardar tu vida precisamente. Anda ahorita circulando un aviso muy importante de algunos médicos en cuanto a las cifras que se dieron en los países a los días de brote de la epidemia o de la pandemia, perdón, o de este virus. Más o menos al día 21, algunos se relajaron tanto sin darse cuenta que el momento más fuerte estaba empezando. Para nosotros en Guatemala estamos precisamente llegando ya a ese día 21. Y no es pesimismo, pero la Biblia dice: el avisado ve el mal y se aparta, pero el necio sigue y sufre las consecuencias. ¿Quién sabe más al respecto? Si el criterio viene de un profesional, de alguien que está hablando en su expertise, está hablando porque es experto en esa área, pues creo que sería necedad no poner un poco de atención. Pero aún ahí, aunque el diagnóstico sea negativo, tu corazón no se tiene que debilitar. La batalla en tu mente podría tomar esos pensamientos y decir: Dios mío, si lo peor no ha llegado, para ti no hay cosas peores. Y sabes que todas las cosas están obrando para tu bien, dice Romanos 8. Entonces, en función de eso, la Biblia le llama fortalecerse al creer correctamente. Y ese creer lo vimos hace algunos días
en la armadura de la fe de Efesios 6. Pero hoy yo quiero retomar esto porque el Señor me lo insistía y sé que hay mucha gente que está peleando y necesita equiparse. Mire, Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Yo quiero que nos detengamos un momentito porque fortalecerse en el Señor es una actividad que tenemos que aprenderla. Como que a usted le dijeran, pues, hoy se va a bañar. Sabe que mojarse no es bañarse. Hay gente que se baña y se queda enjabonada. Hay gente que probablemente no se limpia debidamente y cuando se vuelve a poner la ropa, el cuello vuelve a manchar la camisa instantáneamente porque solo se mojó. Si hasta para bañarse hay que aprender. ¿Qué implica fortalecerse en el Señor? Implica aprender en el campo de batalla. Al campo de batalla no se manda a cualquiera sin un entrenamiento. Un soldado tiene que ser de alguna forma instruido, aprender a seguir principios de la guerra, tiene que tener una condición física, tiene que tener estrategia. Y lo que está pasando ahorita en el mundo, por lo menos para el que se considera un hijo, un siervo o un hijo de Dios o un soldado de Dios, en este momento es el tiempo en el que el ejército se levanta. No es el tiempo de relajarse. Ahorita no es el tiempo de quedarse en casa, aunque estemos en cuarentena, de rodillas sin uso. Es el tiempo de cuarentena y permanecer en casa, pero como un ejército que está batallando, que está creyendo, no desde el punto de vista religioso, porque hay gente que pueda que haga toda una práctica religiosa de ritos y costumbres que los hacía dentro de la iglesia y ahorita ya no está en la iglesia y su corazón seguía creyendo incorrectamente. Entonces mucha gente se frustró cuando dijo, yo pedí y no recibí nada. Yo fui a la iglesia y no sentí nada. O yo hice en la iglesia y lloré, pero igual el temor sigue ahí. Mire, el Señor tuvo que llevarnos a este punto. Nos sacó de los templos para poder experimentar el sacerdocio real. Para nosotros recibimos una palabra desde el desde el 31 de diciembre. El Señor nos dijo, este va a ser el año del sacerdocio. Y mire, sin saber lo importante que iba a ser el que en casa se levantara un hombre y una mujer que ha creído en Cristo y va a cumplir Apocalipsis 1:8 que va a decir, 1:6. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahorita, sin música de por medio en casa, pero con un corazón que le puede cantar a Dios. Probablemente sin un ambiente congregacional como el de las iglesias, como el de los templos, pero hay gente que está conectando y levantando altar a Dios desde el lugar donde se encuentra. Entonces, por lo demás, dice el apóstol acá, Efesios 6:10, fortalezcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Cuando tú experimentas la fuerza de Dios, eso no es redundante, sino es una actividad que viene como producto del que aprende. Y en Efesios 11 viene la descripción, de esto ya hemos hablado. Yo voy a tomar la lectura ahorita, pero el Señor me marcaba puntos que los vamos a dejar hoy establecidos, una vez más, a través de la palabra de Dios. ¿Te recuerdas de la escena de Moisés en el monte peleando allá abajo el ejército contra ese adversario y la estrategia que tuvieron que tomar? Y quiero que revivas la escena. Moisés sentado en una roca que le pusieron y y Aarón levantándole los brazos para que no bajara esa vara. Es una batalla. El ataque inmediato era debilitarse. Tú no te puedes debilitar ahorita. Por eso es que el Señor te está diciendo, fortaleceos en el Señor. Y el pasaje de Sofonías me impacta, el que Dios diga que no se debiliten tus manos, porque el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con cánticos, callará de amor, dice. Ese es el pasaje de Sofonías. Pero antes de entrar a Efesios 6, yo quiero que recuerdes ese momento, porque ahora es el tiempo de batalla. Ahora es el tiempo en el que la gente necesita estar fortalecida, porque es el día de la batalla. ¿Batalla contra quién? Batalla contra el temor y lo que está pasando en tu mente, como también
El Señor dijo que lo que atemos acá abajo en la tierra será atado en los cielos. Tú, si has creído en Cristo, sabes que tus oraciones muchas veces van a ser rogativas, van a ser peticiones, y otras veces van a ser oraciones en las que el Señor te inviste de poder para tomar autoridad y atar acá en la tierra lo que va a ser atado en los cielos, y decirle a la enfermedad: fuera, te atamos, te ligamos, te echamos fuera. Te reprendemos en el nombre de Jesús. Te ordenamos que te largues. Esa batalla no la va a librar el gobierno. Esa batalla no la va a librar el hombre desde el plano humano. Esa batalla la va a librar aquel que ha sido redimido, rescatado por la sangre del Cordero, y que sabe que hay poder en el nombre de Jesús, que hay poder en la sangre de Cristo, que hay poder en la palabra. Este es el tiempo del ejército levantándose. Pero un ejército creyendo una mentira, o un ejército acobardado, si la primera batalla no se libraba en el campo físico, se libraba en el campo espiritual. Y el punto de partida son tus pensamientos. Vestidos, dice en el versículo 11 de Efesios 10, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Se recuerda que el diablo es mentiroso? ¿Cómo acecha entonces? ¿Cómo acecha? ¿Cómo está al pendiente? Viendo cómo mete una mentira. Tiene muchas formas de acechanza, pero yo me estoy enfocando hoy en la que Jesús dijo: es el padre de mentira. Y pueden haber muchas mentiras rodeando tu mente en medio de esta pandemia. Y lo que veas no es la realidad, en el sentido de que Dios habla de la fe como la certeza de las cosas que no se ven. Pueda que no veas recursos económicos, pero el Señor prometió proveer y dar de tal manera que habría de preparar mesa delante de ti. Esa es una promesa de Dios, no es una ocurrencia mía. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, vestidos de toda la armadura, de toda, observe, toda la armadura. Y una armadura tiene como propósito resguardarte en medio de la batalla y hacerte más efectivo, porque Dios va a poner armas de ataque y armas de defensa. Y este es el momento de tomar esa armadura para que podáis estar firmes, dice, contra las acechanzas. Ahora, versículo 12. Esto el Señor me lo insistía para recordarlo hoy. No tenemos lucha contra carne y sangre. Mucho pueblo se ha olvidado que esta lucha ahorita no es contra un virus específicamente. Hay potestades en los cielos peleando porque la humanidad caiga en duda, en incredulidad, en temor. Y si bien es cierto, el virus ahí está, la raíz y la batalla que Dios está diciendo, la raíz del problema puede ser espiritual, porque Jesús dice en San Juan 10 que el diablo vino a matar, robar y a destruir. ¿Usted no encuentra a Jesús enfermando gente? ¿A quién de los que vinieron a él vio usted que él le dijo: te has portado mal? Pues para que aprendas, ahora te pongo un cáncer, ahora te pongo un virus, ahora te pongo una enfermedad. Nunca ve a Jesús haciendo eso. Por el contrario, la Biblia dice que él vino a sanar, a liberar a los cautivos, a liberar a todo oprimido del diablo, dice. Observe qué importante. Si la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Está leyendo conmigo en pantalla el versículo 12. Contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, ¿qué estará pasando a nivel mundial en relación a esta crisis? ¿Qué estará pasando a nivel de los cielos? Creo que nunca antes ha habido una actividad tan intensa en las regiones celestiales, de ángeles batallando, de las huestes de Dios peleando contra las huestes del diablo. Y la iglesia, ¿qué está haciendo al respecto? Daniel vio la crisis que vino porque su pueblo fue llevado cautivo, y Daniel dobla rodillas, ayuna y clama durante 21 días. Y dice la Biblia que el Señor envió la respuesta, pero la respuesta se detuvo. La respuesta se atrasó, y cuando el ángel de Dios viene y le dice: desde que tú oraste, la respuesta fue enviada.
Desde el día que tú oraste, mire qué cosa más preciosa. Pero se me opuso, le dice, el príncipe de Persia. Era un principado, era una potestad, era una autoridad espiritual, seguramente compuesta por huestes, por gobernadores de maldad en las regiones celestiales. Y él pidió refuerzo y vino Miguel, vino la potestad de Dios a pelear contra la potestad de las tinieblas. Observe, la respuesta llegó. Pero teníamos que aprender que es un tiempo de batalla. La lucha no es contra carne ni sangre, por Dios bendito. Tenemos que abrir los ojos y tomar autoridad. En tus tiempos de oración es un tiempo para cubrirte con la sangre de Cristo, pero también es un tiempo para tomar autoridad en lo que está pasando en este momento. Y toda la armadura de Dios, de Efesios 6, desde el versículo 13 al 18, se trata de creer correctamente. Escucha lo que te voy a decir. Me impactó y por eso fue que tuve que retomar este tema, porque creo que lo compartimos. Ayer hizo 8, si mal no estoy, hablamos de un tema sobre la armadura de Dios. Pero hoy el Señor, yo estaba preparando otro tema cuando insistió a mi corazón y me dijo, no, es el momento en el que mi pueblo tiene que equiparse. Es el momento en el que tienen que saber para qué los puse en este tiempo. Y me impactó el ver que toda la armadura se trata de creer correctamente. Y te lo voy a explicar. Porque no es una armadura física. Incluso estaba buscando algún video de algún superhéroe poniéndose su armadura, pero después dije, no voy a perder tiempo en eso. Y se me vino a la mente el caso de Iron Man. Está esperando que la armadura caiga y en algún momento se equipa con un casco y se viste completamente. Así creeríamos que Dios está hablando de una armadura, pero no. La armadura tiene que ver con lo que tú crees respecto a áreas vulnerables donde el diablo te va a atacar. Porque Dios dice que hay un casco de salvación, porque va a atacar tu mente y Dios quiere proteger tus sentidos. Pero tú tienes que creer, por eso digo, la armadura tiene que ver con cosas que se creen. Creer en un casco que tiene que ver con la salvación, eso tiene que ver con los pensamientos que mantienes de inseguridad o de seguridad. Te lo voy a mostrar rápidamente, pero antes de eso, 3 indicaciones básicas que quiero dejarte marcadas en este momento. Escucha, 3 indicaciones para la guerra, así como la estrategia, así como Moisés viene y le dice a Josué, prepara a hombres con estas características y mientras ustedes estén allá en el campo de batalla, yo voy a subir al monte, voy a tomar la vara. Mire que Moisés no estaba ahí y ya tenía claro lo que iba a hacer. Hay 3 indicaciones que yo puedo ver necesarias en este momento. Primero, vamos a decir que la batalla por la mente no es física. La batalla por la mente, esta batalla contra el temor, contra el que no hay, contra el que se te acabaron las provisiones en plena cuarentena, no es una batalla únicamente física. Tienes que entender que Efesios 6 acaba de decir que la lucha no es contra carne ni sangre. Hay potestades tratando de oprimir en este momento y de atacar lo que la iglesia está pensando, lo que el pueblo de Dios está pensando, cuanto más lo que el mundo está pensando. El punto 2 es que toda la armadura de Dios tampoco es física. Si lo que está pasando tiene un origen espiritual, la armadura que Dios nos da para pelear con lo que no es físico tiene que ser una armadura que tampoco es física, es una armadura espiritual que tiene que ver con lo que tú crees. Toda la armadura tiene que ver con lo que crees. Por eso el tema de hoy es que hay una batalla en tu mente. Hay una batalla que se está librando ahora. Y el punto 3 en estas 3 indicaciones es que todo tiene que ver con lo que crees en Jesús. Todo tiene que ver con lo que tú crees. Pero con lo que crees en quién? Con lo que crees de Jesús. Todo. Porque podría haber gente ahorita que desde el plano religioso considera que si hace un sacrificio, que si hace una, penitencia que logre aplacar la ira de Dios, esto
se va a detener. No, lea el punto 3. Corregí ahí una falta que tenía. Todo tiene que ver con lo que crees en Jesucristo. Si tú crees que Él está enojado, dime de qué sirve una coraza de justicia. A ver, describámoslo rapidito. A ver, ese es un soldado a la manera de la usanza, de la época, la armadura que se usaba en ese momento. Ese soldado tiene herramientas que son las que se describen ahí, o armas, mejor dicho, en Efesios 6. En la primera parte estás viendo un casco, estás viendo una coraza, que es la que cubre todo su pecho, la parte de su corazón. Hay un escudo. Me impactó ver que nosotros pensaríamos en un escudo chiquito. Dice que los escudos que estos soldados utilizaban eran casi el tamaño de una puerta. Eran armaduras que requerían fuerza para utilizarlas, o armas, mejor dicho, que no las utilizaba cualquier débil. Y en la parte de sus pies, en la parte de la cintura, hay un cinturón ahí del cual la Biblia habla, pero también hay calzado, también hay un escudo en ese plano, y en el calzado básicamente Dios también se refiere. Entonces te muestro las imágenes para recordarte que el versículo 13 dice que debemos de tomar toda la armadura. Esa batalla en tu mente debe tener toda esta armadura. Escúchame, el yelmo, ahí están los elementos de alguna manera desglosados, solo para identificarlos. Este es el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, el calzado, que aquí está como sandalias, pero yo creo que era algo que protegía más, como está en la otra imagen. La espada, el yelmo, es ese casco que protege la cabeza. Y obviamente la coraza de justicia. Pero ahora, desglosándolo rápidos, versículo 14, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Esta versión me encantó porque los pies, la forma de caminar ahorita debe tener un celo por la buena noticia, por anunciar salvación, por anunciar esperanza, por anunciar a Jesucristo. Por eso te dije que lo que crees en cuanto a la armadura tiene que ver con Cristo, porque no hay evangelio sin Cristo. Hay religión sin Cristo, hay antiguo pacto sin Cristo, hay ley en donde la gente cree que si guarda los 10 mandamientos se hace merecedor a la bendición de Dios y deja a Cristo por un lado. Se le olvida que nadie pudo cumplir la ley en su totalidad y que el cumplimiento de la ley es Cristo. Él es el único que la pudo cumplir. Ningún humano lo hizo, en el sentido de que entonces ¿para qué Él tendría que venir si nosotros lo hubiéramos logrado? La paga del pecado fue la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, luego va a decir en el versículo 16, sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe opera en Cristo. Romanos 5 dice que fuimos justificados por medio de la fe. Qué cosa más tremenda, porque hay una coraza de justicia, algo que te hace justo, pero opera por medio de la fe y es un escudo de fe. Mire cómo las herramientas están combinadas y tienen que ver con lo que pensamos. Tomen el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velad, dice, con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, yo puse aquí un listado para poder considerar y evaluar que la batalla que se está librando ahorita en tu mente, para Moisés fue levantar una vara y no debilitarse. Para nosotros va a ser sostener estos elementos y usarlos, porque no es simplemente vestirlos, sino es salir al campo de batalla con ellos. El cinturón de la verdad, por eso si tiene que ver con lo que tú crees, la verdad es Cristo. Y ceñirte ese cinturón ahorita tiene que ver con, estás pensando a la manera de Dios. Estás creyendo verdades de Dios, estás creyendo mentiras. El cinturón lo que hace es fortalecer los músculos de tal manera que cuando el músculo va a sacar fuerzas, toma como punto de apoyo el cinturón mismo
y eso hace que se comprima y la fuerza se aumente. Esto tiene que ver con lo que pensamos. Yo no había entendido que la armadura de Dios tiene que ver con lo que se cree. Porque si tú crees en la verdad, no hay mentira que el diablo en su acechanza pueda lograr. El punto 2 es que una coraza de justicia. Si estás lidiando con que tú eres culpable, con que Dios no te ha perdonado, con que lo que está viniendo es juicio y es castigo, tú no estás protegido con la coraza de justicia. Tú tienes que saber que esa coraza, esa protección viene cuando entiendes y crees que por sus llagas hemos sido curados, que el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Cuando sabes que a pesar de ser injusto, Él te hizo justo. Cuando creíste, entonces tienes la coraza. Esa coraza protege tu corazón, tus emociones, tus sentimientos están resguardados. Y cuando tú pecas, sabes que esa sangre te limpia. Y no pecas por deporte, no pecas porque no te importe. Pero la Biblia, Jesús se encargó de esto, de dejarlo plasmado en la palabra. El apóstol Juan en su primera carta va a decir: si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. E incluso dice, el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Pero necesitas esa coraza de justicia. Ahora te insisto, ¿por qué tiene que ver con lo que cree de la armadura? Porque si tú no crees que eres justo, ahorita mismo estás pensando que Dios te va a castigar y que ya no hay oportunidad para ti. Yo tengo que recordarte, el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas hemos sido curados. El punto 3, el calzado tiene que ver con lo que crees. Por eso es que hay una batalla en tu mente ahorita. Si tus pasos son en buenas noticias, si tus pasos son en esperanza, si tus pasos son en esa disposición por traer el evangelio de la paz, qué tremendo que el evangelio debe ser el evangelio de la paz. Hoy miraba yo gente peleándose en las redes, que sale una transmisión, alguien dice algo, el otro lo insulta, el otro. Entonces, ¿de qué sirve lo que creemos? Si la transmisión de un servicio religioso es para que tú pelees y mandes a alguien al infierno, ese no es el evangelio de la paz. El hecho que no estés de acuerdo con lo que el otro cree tampoco te da el derecho a sacar todas las maldiciones de tu corazón por defender una religión. Por Dios bendito, eso no es el evangelio. Se llame como se llame, no es religión lo que Dios está anunciando. Es salvación, es perdón, es vida eterna. No es la práctica de una costumbre o de una creencia, simplemente tradición. ¿Sabes? El apresto del evangelio es la disposición por decir, hay buenas noticias que te han dado paz para con Dios, que han quitado la enemistad que nosotros no la habríamos podido pagar ni resolver. Jesús la pagó. El punto 4 dice que es un escudo de fe. ¿Por qué la armadura tiene que ver con lo que crees? Porque al final de cuentas, ahorita, si tú levantas como un escudo ante la duda que te provoca esta tragedia a nivel mundial, la duda te puede decir: te vas a morir, el virus va a llegar a tu casa, te vas a infectar, ¿y qué va a pasar con tus hijos? ¿Y qué va a pasar si no hay trabajo? La duda puede traer todo tipo de argumentos, pero tú levantas en un escudo de fe las promesas de Dios y las dudas empiezan a caer porque hay algo que te protege. Esta es una enseñanza práctica. Este es el momento, ahorita mismo le vas a decir a esos pensamientos: no tienen lugar en mi cabeza, yo tengo verdades de Dios, yo tengo una vara como la que Moisés levantó, y cuando la levantaba se debilitaba, pero Dios puso quien lo fortaleciera. Estás con tus pies puestos en la roca, como a Moisés que lo pusieron en ella. 5, la espada del Espíritu. ¿Por qué tiene que ver la armadura con lo que crees? Porque ¿qué pensamientos hay en tu cabeza ahorita que los puedas tomar como espada ante la batalla en la que estás? ¿Qué pensamientos hay? ¿Tienes palabra de Dios para decirle a la crisis lo que Dios dice? ¿Para decirle al virus lo que Dios dice? ¿Para decirle al temor lo que Dios dice?
puedes pelear y tienes algo en tus manos con lo cual defenderte, o como una persona sin armas y el enemigo cargado y armado hasta los dientes. ¿Qué hace alguien sin armas? Se va a encerrar en un lugar, se va a refugiar huyendo porque no tiene con qué defenderse. Este es el momento en el que Dios va a hacer que tú puedas blandir tu espada, no para lucirla, sino se van a oír espadazos ahorita en los aires. Cuando tú digas, el Señor dijo, escrito está, así dice el Señor, esto me ha dicho el Señor. No las mentiras que el enemigo ha querido poner en tu cabeza. Y el punto 6, el yelmo de salvación. El yelmo es ese casco en el que tú puedes creer que estás resguardado por Dios. En un tema anterior vimos precisamente que esa palabra salvación se traduce como Yeshua, el Salvador, el que te guarda, el que te libra. Y termina diciendo orando en todo tiempo. Ahora, estas 7 herramientas no te van a venir como que si fuera el traje de Superman entrando a una caseta de teléfono. ¿Te recuerdas cómo era? Si tú eres todavía de esa época, de esas películas, o los siguientes personajes. La Mujer Maravillas daba vueltas y cuando terminaba de dar vueltas, ¡pum!, ya tenía un traje puesto. Iron Man, Batman con su traje de la noche, o sea, todos los héroes tenían una armadura, pero no va a venir así. Ni va a venir porque el pastor ore por ti, te ponga las manos y te va a vestir y te va a decir, ahorita ya estás equipado. No, esto tiene que ver con tu mente, con lo que crees, con los pensamientos de Dios en tu cabeza. Entonces, terminemos, porque Dios dice que estemos pues firmes y ceñida nuestra cintura con la verdad. Esa expresión y toda la armadura como la acabamos de ver es lo que Dios quiere. Porque al final lo que crees te da poder. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, hay alguien que puede decir, yo tengo la espada del Espíritu, y sus pensamientos siguen en derrota. ¿De qué sirve que diga que tenga una Biblia en las manos? Esto es un evangelio real. Y Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Ahora yo te digo, si crees mentiras, también se vuelven posibles en la derrota. Pero hoy te posicionas en Dios. Y esta es la última escritura que te voy a dejar respecto a este mensaje. La Biblia dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esa es la herencia de los siervos de Jehová. Su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Te lo dejo para que lo sumes a tu armadura hoy. Ninguna arma forjada. Si el diablo trazó planes de muerte y destrucción contra tu casa, contra Guatemala, contra las naciones, aquellos que se levanten y tomen la promesa de Dios, el Señor dijo, ninguno de los que en mí confía será avergonzado. Así es que posiciónate hoy con esta promesa. No hay arma forjada en tu contra, así se llame coronavirus, así se llame como se llame. El Señor tiene planes de bien y no de mal, y Él determinó que el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Así que ante esa batalla en tu mente y en tu corazón, hoy quisiéramos ministrar esta Santa Cena. El tiempo que Dios nos regala hoy para considerar las armas, las herramientas que Él emplea. Hay elementos importantísimos y en las órdenes que Dios da en el nuevo pacto hay 2 específicas que nadie las puede desechar si ha creído en Él. El bautismo en agua es uno y la Santa Cena es otro. Es el momento en el que no estás en el templo, pero espero que ahí en casa hayas preparado para este momento pan y vino. Es el momento específico donde Dios va a ubicar esos elementos. Ahí en tu mesa
o en el lugar donde estés, yo te voy a invitar primero a que a la manera a la que la Biblia nos ha enseñado a hacerlo. Te voy a recordar, porque no faltará el crítico ahorita que diga, ¿y cómo están haciendo eso? Si eso solo lo puede hacer el ministro. Yo tengo que recordarte que el Señor dice que te hizo a ti, si has creído en Él, ministro del nuevo pacto. Tengo que recordarte que el apóstol Pedro dice que Él nos hizo una tribu, nos hizo un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nada te impide ejercer ese sacerdocio. Ahora, en el orden bíblico, el Señor también nos dio pasos para poder hacer esto. Y es lo que quisiera que tú tomes en cuenta. Este momento va a traer a tu casa fortaleza. La noche en la que el pueblo de Israel recibe la orden de quedarse en casa porque las plagas, la última de las plagas, que era la muerte de los primogénitos, iba a tocar la casa de los egipcios. El Señor les mandó que sacrificaran un cordero. Y cada jefe de casa, cada jefe de familia, habría de tomar la sangre del cordero y ponerla en los dinteles y en las puertas de sus casas. El ángel destructor pasó y no pudo tocar las casas en donde había sangre de cordero. No es un rito, no es una costumbre, sino para nosotros es recordar y revivir en el momento donde estamos la gran verdad de que Cristo venció con esa muerte y resucitó. El pan representa muerte y el vino representa resurrección. Entonces, la Biblia dice al respecto, y quiero leértelo en Lucas 22:19. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Este es el primer paso. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en memoria de Él. Estos no son amuletos que tú los tomas y te protegen. No, no es así. Lo hacemos en memoria de Él, como Él lo dijo. Entonces, en Juan 6:56, Jesús está hablando de lo que su carne y su sangre son para el que las toma. El que come mi carne, dice, y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Mire qué cosa más poderosa. El tema de hoy que tratamos en la prédica se llamó Hay una batalla en tu mente. Pero yo tengo que decirte hoy, hay una victoria en tu mente y en tu corazón que va a salir ante esta crisis. Y esta es la forma en la que el Señor lo relató. Dice luego en el versículo 57 de Juan 6, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este no es un momento para anunciar muerte. En tu casa va a haber colocado ahí en tu corazón el pan y el vino, pero no como elementos que te protegen. Lo que te protege es lo que tú crees. Y estos son elementos que hacen revivir ese momento. El apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor lo mismo, dice, que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Entonces, el trigo siempre representó un grano que Dios utilizó en la Escritura para referirse a la semilla que iba a ser enterrada y que habría de morir para luego resurgir con una vida nueva. Ese es Cristo siendo plantado en la tierra, viniendo a este mundo y resucitando glorioso. De la misma manera, este pan ha sido elaborado con trigo que fue procesado, trigo que pasó por el horno, como Cristo pasó por los infiernos para levantarse de ahí. Si a ti te han dado pan únicamente, solo te han dado muerte. El principio bíblico es que tú tienes que comer del pan
y beber del vino, porque este vino representa el fruto de la vid que fue pisoteado, que fue exprimido y que a la manera a la que Él derramó su sangre, este vino representa el perdón de nuestros pecados, como también representa la resurrección. Así que vamos a tomar esos elementos y yo quiero que ahí donde usted está pueda tomarlos y poner en su corazón esta palabra. Le voy a pedir a mis hermanos que puedan colocar en pantalla esta imagen, por favor. Y la vamos a leer. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. ¿Qué es lo que estamos tomando ahora? El pan. Y en el siguiente versículo dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Sin embargo, la Escritura también dice, en versículos posteriores a este, que todas las veces que comamos debemos de tener este cuidado. Cualquiera que coma este pan, dice, o beba esta copa, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora yo pregunto, ¿quién es digno acaso para decir que la puede tomar? No era nuestra perfección lo que Dios estaba hablando, no es de eso. Está hablando de que cuando hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, Romanos 5 dice que fuimos justificados por medio de la fe. Así que ser digno implica haber dejado que su sangre te limpie, haber pedido perdón por tus pecados. Por eso es que el versículo 28 de Primera de Corintios va a decir una verdad tan tremenda que no la podemos nosotros ignorar en este momento. El versículo 28 dice con toda la claridad del caso que debemos de examinarnos de tal cuenta que al examinarnos lo que encontramos es la necesidad de pedir que Él nos limpie. Es la necesidad de decirle, he pecado, lávame en tu sangre. 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma a sí mismo del pan y beba de la copa. Vamos a hacer eso en este momento, ahí donde estamos, en familia. La Biblia dice, espérense para poder tomarlo juntos, pero examinemos si has fallado, si has pecado. No hay quien no haya fallado ni pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Así que dile, Señor Jesús, me he examinado y he encontrado, Señor, pedirte perdón. Necesito pedir que tu sangre me limpie. Si no le has entregado tu corazón a Cristo, no tiene sentido que hagas esto. Mas si ya lo hiciste, hazlo. Y si no lo has hecho, puedes hacerlo ahora y decirle, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Entra en mi vida, Jesús. Perdóname y lávame en tu sangre. Hoy tomo este pan y bebo esta copa, creyendo que moriste y resucitaste. Y que hoy me das de tu vida, Señor. Soy sano en este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Escúchame antes de comer del pan. Isaías 53 dice, el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido nosotros curados. Así que vamos a tomar creyendo y conscientes, porque también ese pasaje de Corintios va a hablar de que el que toma indignamente la copa también es el que no discierne qué es el cuerpo y la sangre, el que no entiende qué es lo que está haciendo. No lo hagas si no logras discernir, si no logras entender, distinguir que este pan representa su cuerpo, que fue molido por nuestros pecados,
y que ese vino representa su sangre que nos limpia de todo pecado. Eso es discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Así que gracias, Padre, por el cuerpo de tu Hijo amado Jesús, que fue molido por mis pecados. Lo creo. Ahora, Señor, que tu vida inunde todas mis áreas. Yo como de tu genética ahora, Señor, y bebo de tu sangre. Gracias porque me proteges. Me has marcado con tu sangre, marcaste mi casa. Has puesto esa sangre en las puertas y en los dinteles de mi corazón. Ahora, ante todo ataque, Señor, de enfermedad, de desgracia, de pobreza, tú me has salvado y lo creo en el nombre de Jesús. En memoria de ti, comemos de este pan, Señor. Come del pan. Por tu cuerpo, Jesús. Gracias porque por amor te entregas. Gracias, Jesús. Dice la Biblia que de la misma manera tomó la copa después de haber comido del pan. Y dice que después de haber cenado, él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. ¿Qué tal si levantas la copa ahí en casa, ahí donde estás, y le dices: Señor, gracias por el nuevo pacto en tu sangre. Este nuevo pacto ha perdonado mis pecados. No lo merezco, pero tú lo hiciste por amor. Por esta sangre, Señor, por la sangre del nuevo pacto, yo he sido libre y he sido perdonado. Hoy lo hago en memoria de ti, Jesús. Creo que vuelves pronto, creo que vas a regresar. Y si hoy me llamas, yo estaré contigo. Gracias, porque esta sangre me ha limpiado y hoy me libra de todo mal. Libra mi casa, libra mi nación, libra mi vida. Y en tu nombre, Señor, yo la bebo en memoria de ti. Bebe de la copa. Vamos a decirles: tu sangre que me limpia. Qué precioso. Hay una presencia de Dios llenando los hogares en este. Para esto Dios nos regresó a las casas. Dios quería que tuvieras ese momento ahí, que tal vez de no haber sido así, no se hubiera dado. El sacrificio redentor que me lava, más blanco que la nieve. A ver si lo sabes, lo vamos a cantar todos. Ahí en casa, ahí donde estás, vamos a levantar nuestra voz y nuestra oración. Precioso sacrificio de amor. Una vez más, es tu sangre que me limpia. Tu sangre que me limpia. Es tu sangre que me da vida. Es tu sangre que me da vida. Pues tu sangre tomó mi lugar. Pues tu sangre tomó mi lugar en sacrificio redentor. Sacrificio redentor. Que me lava. Que me lava. Más blanco que la nieve, que la nieve. Mi
Cristo. Precioso, precioso de amor. Dale gracias, gracias, gracias. Hay gente que va a ser tocada por Dios para sanidad en el lugar donde está. Dios no obra sanidad solo en los templos. Dios obra sanidad allí donde estás. Así que si hay alguien enfermo, le voy a pedir que ponga su mano en el lugar en donde ha encontrado el problema. Hoy le vas a creer a Dios por un milagro. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. El mismo que vino a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, el que vino a anunciar apertura de la cárcel. Así es que ahí donde estás, Él te ha tomado en sus brazos. Él te ha dado salvación. En el nombre de Jesús, pon tu mano ahí en la parte afectada. Padre, creemos por un milagro ahora en los hogares. Señor, pon tu mano de sanidad como tú lo dijiste que lo harías. Dijiste que enviarías sanidad, Señor, y lo recibimos ahora, Padre. Creemos que estás poniendo tu mano sobre toda parte afectada en el espíritu, en el alma, en el cuerpo del que está tomando esta palabra y la cree. Y te podemos decir gracias. Gracias por la sanidad. La tomamos en el nombre de Jesús. Gracias porque estás obrando milagros. Sabes, Dios está trayendo provisión a tu casa. Créele y dile: Señor, recibo provisión económica. Recibo alimento. Recibo, Señor, fuerzas en mi espíritu. Hoy recibo una esperanza nueva. Empieza un proceso nuevo en muchos hogares. Eso es lo que la Santa Cena trae. Trae los beneficios de lo que Jesús pagó. Y trae limpieza para un proceso en el que Dios sigue obrando a pesar de la crisis, a pesar de esa pandemia. Padre, yo declaro que por la sangre y el cuerpo de Cristo que hemos tomado hoy, tú nos resguardas en la fe que has depositado en nuestro corazón. Somos guardados por medio de la fe, dice tu palabra. Y has derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones. Reprendemos ahora en tu nombre todo espíritu de enfermedad que se haya apropiado, Señor, de los ambientes, de las calles, de los lugares. Clamamos misericordia por Guatemala. Clamamos misericordia por las naciones. Hoy nos levantamos juntos ahí con las familias, ahí en donde están. Levanten clamor conmigo. Padre, pedimos misericordia por Guatemala, por cada aldea, por cada ciudad, por cada uno de los que está siendo ahora, Señor, amenazado contra su vida, Señor, por ese virus. Lo reprendemos y le ordenamos que sea desalojado, que sea cancelado, es destruido en el nombre de Jesús. Nos levantamos con tu iglesia para clamar por Estados Unidos. Clamamos por todos los estados, Señor, en esa nación. Clamamos misericordia por California. Ahora, Padre, la gente que está allá, hemos dicho que clamaremos y hoy lo hacemos. Pedimos compasión por cada uno, los que trabajan en los hospitales. Clamamos por Nueva York, misericordia. Clamamos por Delaware. Clamamos por New Jersey. Clamamos, Padre, por Florida, por todos los estados, y pedimos misericordia por Indiana, por la gente que allá tienes. Cúbrelos con tu sangre, Padre, y trae sanidad. Así clamamos por Italia, por España, por Centroamérica completa, por el África. Clamamos por Europa, Padre. Clamamos misericordia por Asia, por la China y toda esa población que te necesita conocer. Clamamos por Oceanía. Clamamos por el mundo entero. Hoy nos levantamos en clamor. Creemos, Señor, que esta batalla tú la has ganado. Anunciamos la victoria de Jesucristo. Anunciamos tiempos de salvación. Anunciamos que el tiempo, Señor, el tiempo de tu gloria ha llegado. Y tú dijiste que aunque tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad los montes y los valles, sobre ti será vista su gloria, dijiste. Sobre ese pueblo que amas somos nosotros.
Gracias porque tu luz la podemos ver en medio de esta oscuridad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele un aplauso en su casa al Señor. Bendígalo, agradézcale por todo lo que Él ha permitido. Es el tiempo en el que no podemos estar en el templo, pero en las casas la iglesia sigue caminando, como decía un coro muy viejito. En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Ahora en los hogares. Y solo se detiene para predicar, no para criticar, para predicar. Dios les bendiga. Ha sido un tiempo precioso el que el Señor nos ha regalado esta mañana preciosa de domingo. Dios les guarde en donde quiera que estén, que sean cubiertos con la sangre del Cordero. Los invitamos a estos tiempos acá en Pacto de Gracia, en el canal de Facebook, también en YouTube puede encontrar esta transmisión. Búsquenos como Iglesia de Cristo Pacto de Gracia. Y nos vemos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes.